todo mi corazón. Yo vine a alabar a Dios con todo mi corazón, porque yo siento su presencia en mí, su presencia en mí y su gran amor. Porque yo siento su presencia en mí, su presencia en mí y su gran amor. Entrégale tu corazón a Cristo mi Salvador. Entrégale tu corazón a Cristo mi Salvador, y sentirás su presencia en mí, su presencia en mí y su gran amor. Y sentirás su presencia en mí, su presencia en mí y su gran amor. Buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Hoy queremos saludar a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Saludamos a los adultos mayores del barrio Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma en San Antonio y a los de San Antonio en el barrio Los Almendros. Saludamos también a las religiosas y religiosos, a todas las personas, médicos, enfermeras y personas que trabajan en los hospitales, en las clínicas, y a todos aquellos que están atendiendo a los enfermos. Vamos a orar por ellos, vamos a ponerlos en las manos del Señor. Hoy celebramos esta Eucaristía pidiéndole al Señor por cada uno de ustedes, por sus familias, para que haya paz, haya alegría, haya concordia en cada hogar. Le agradecemos a todos los que nos dan cabida en sus hogares, a todos aquellos que de una o de otra forma están siguiendo la celebración eucarística. Para ellos nuestro saludo y nuestra gratitud. Le pedimos a Dios también por cada familia, por las dificultades que tienen los hogares, por los problemas que se están afrontando en este momento. Y vamos a decirle al Señor que nosotros nos colocamos en su presencia, porque lo alabamos y lo bendecimos como el Señor Dios nuestro. Hoy vamos a celebrar esta Eucaristía de manera especial por las benditas almas a intención de la familia Cabrales Becerra, por el eterno descanso de Jesús Antonio Guerrero, Enrique Baeni, Dora Esther Guerrero, Divi Guerrero, José Antonio Guerrero, Jorge Omar Guerrero, a intención de Nayib Guerrero Baeni y familia. Queremos pedirle disculpas a esta familia porque la misa estaba programada para el domingo, pero hubo un olvido en el momento de pasar la intención. Entonces le pedimos a Nayib que nos disculpe y que hoy alabamos y bendecimos al Señor por estas personas. También queremos ofrecer nuestra Eucaristía por Diego Fernando Cardona, que murió hoy en la UCI de Cali de COVID-19. Le pedimos al Señor también por la salud y recuperación de Zaida Velázquez, Juan Carlos Díaz Abril, la familia Goyeneche Casanova, por los compañeros
por los que están cumpliendo años en el día de hoy. Juan Santiago Gentil cumple 10 añitos en el día de hoy. Juan José Ocho también de cumpleaños. Le damos gracias a Dios por la vida de estos jóvenes y los ponemos en las manos de Dios a toda su familia para que traigan bendiciones abundantes sobre él. Los invito pues a reunirnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a participar en esta celebración eucarística. Vamos a pedirle el perdón al Señor por todos los pecados que hemos cometido, por habernos dejado más por el espíritu del mundo que por el Espíritu de Dios, por habernos apartado de los caminos que Él nos ha mostrado y que deberíamos seguir, por haber sido fáciles en la tentación del demonio, precisamente para cometer pecados que nos alejan de Dios. Digamos todos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo don perfecto, inflámanos en tu amor y con una fe comprometida, aumente en nosotros el bien y consérvala con amorosa solicitud por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a escuchar con mucha atención la palabra del Señor. De la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. ¿Quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Pues lo mismo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido un Espíritu que no es del mundo. Es el Espíritu que viene de Dios, para que tomemos conciencia de los dones que de Dios recibimos. Cuando explicamos verdades espirituales a hombres de espíritu, no las exponemos en el lenguaje que enseña el saber humano, sino en el que enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. A nivel humano, uno no capta lo que es propio del Espíritu de Dios. Le parece una necedad. No es capaz de percibirlo, porque solo se puede juzgar con el criterio del Espíritu. En cambio, el hombre de Espíritu tiene un criterio para juzgarlo todo,
mientras él no está sujeto al juicio de nadie. ¿Quién conoce la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es justo en todos sus caminos, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es justo en todos sus caminos. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. El Señor es justo en todos sus caminos. Jesucristo es El mismo ayer y hoy. Aleluya. Aleluya. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Y por los siglos le cantaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo intimó y le dijo: cierra la boca y sal de él. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacer daño. Todos comentaban, estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra nos pone a reflexionar sobre dos clases de personas que hay entre nosotros. Primero es el hombre humano. Para los griegos era el anthropos físicos, es decir, el hombre que simplemente está hecho de carne. Pero para la segunda clase de personas es el hombre espiritual, es decir, el hombre neumáticos, que quiere decir que está animado e impulsado por el Espíritu de Jesús. Nosotros, cuando caminamos por las sendas de Dios, Dios entra a nuestro corazón y escudriña lo más profundo de nuestro ser.
Pero hay que abrirle las puertas del corazón a Jesucristo. Hay que dejarlo entrar. Porque solo el que vive en el Espíritu entiende las cosas de Dios y tiene criterio para actuar. El que no tiene a Dios en el corazón, pues lógicamente que actúa según los condicionamientos del mundo. Entonces es una persona fría, mentirosa, es una persona llena de odio, de rencor y de venganza, que fácilmente cae en manos del demonio. La palabra demonio significa en la palabra de Dios el tentador. Entonces es la persona que se deja tentar por el mal, que se deja atraer por la riqueza, por el poder. Es la persona que se deja atraer por los elogios, los privilegios. Es la persona que pierde el camino y se le oscurece la senda precisamente porque no tiene el Espíritu de Dios en su corazón. El que tiene el Espíritu de Dios en el corazón sabe actuar, tiene criterios para actuar y para entender. Los corintios tenían esa dificultad. Todos sabemos que Grecia era precisamente en ese tiempo la ciudad, Atenas, era la ciudad donde se vivía la filosofía y donde todos podían entender la parte realmente de la ciencia. Y ellos se vanagloriaban de eso, que eran pues grandes conocedores de la ciencia, que podían entender fácilmente los fenómenos físicos. Pero hay una realidad. A veces no logran entender las cosas de Dios. Y nosotros lo presenciamos. Porque esas personas que son del mundo se inclinan más por la ciencia, que eso es bueno, pero no se puede perder la dimensión de Dios. El verdadero cristiano, por humilde que sea, por ignorante que sea, si se deja llevar e impulsar por el Espíritu de Dios, se vuelve sabio en las cosas de Dios y sabe más que cualquier griego, y sabe más que cualquier científico, y sabe más que cualquier persona instruida. Porque el Espíritu de Dios lo impulsa a conocer, y el impulso de Dios lo anima para que dé testimonio de Él, con su palabra y su acción. Por eso nosotros entendemos que para ser cristianos tenemos que dejarnos inundar por el Espíritu de Jesús. Si no nos dejamos inundar por el Espíritu de Jesús, vamos a ser llevados por el camino del mal. Entonces vamos a caer en la trampa de la sociedad de consumo, que nos invita simplemente al placer, a la comodidad, que nos invita simplemente a ganar y a tener, y que en todo el tiempo de nuestra vida vamos a estar insatisfechos con lo que tenemos, porque no tenemos una actitud de riqueza espiritual, de fortaleza espiritual, que eso solamente lo da el Espíritu de Jesús. Por eso hoy encontramos a Jesús que cura a un hombre endemoniado. Fíjense que Jesús entra precisamente al templo y allí hay un hombre endemoniado que lo reta de verdad y le reclama que él ha venido a destruirlos. Y Jesús simplemente lo increpa: sal de él, sal de él. Y en ese momento el espíritu sacude al hombre y lo echa por tierra, pero el espíritu sale. Nosotros en nuestra vida cristiana entendemos que hablar con autoridad es hablar respaldados con la vida de testimonio y de ejemplo. Porque no se trata de hablar cosas bonitas, ni se trata de dar grandes discursos.
ni se trata de utilizar palabras rebuscadas, ni se trata de ser un gran orador. Simplemente se trata de vivir al Espíritu de Jesús. Y cuando el Espíritu de Jesús vive en el cristiano, la acción de Dios fluye. Y entonces esa acción de Dios es la que hace las maravillas que precisamente descubrieron los que vieron a Jesús. Por eso decían, habla con autoridad. ¿Qué significa eso? Alguien que siente lo que está diciendo. Nosotros hoy en día a veces solamente hacemos cosas superficiales y mediocres. A veces nos convertimos nosotros en personas que decimos que tenemos grandes dones y que tenemos grandes virtudes y la gente acude a nosotros. Pero a veces utilizamos eso también para enriquecernos y utilizamos eso para adquirir prestigio e importancia en la comunidad. Y entonces nos olvidamos que hay que dar salida al Espíritu Santo. Hay que dar salida al Espíritu de Dios para que sea Él el que actúe. Por eso nosotros encontramos a Pedro y a Juan obrando en el nombre de Jesús y sanando a muchos enfermos. Era que en ese tiempo también cualquier enfermedad espiritual se identificaba con la enfermedad física. Y entonces una persona que tuviera un problema físico, pues se creía que era producido por un espíritu maligno. Y entonces por eso lo llevaban ante Jesús. Pero ellos no entendían también que Jesús, además de curar el cuerpo, podía curar también el alma. Porque Jesús fue a sanar a las personas enfermas, a quitar del medio el pecado del mundo, a destruir el pecado, a acabar el pecado. Y esa es la misión que nosotros los cristianos tenemos. Pero nosotros hoy somos cristianos mediocres, superficiales, huecos, vacíos, que simplemente nos vanagloriamos de nuestro cristianismo, pero no lo vivimos a cabalidad. Y por eso nosotros no hacemos las obras que hizo Jesús. Y por eso nosotros no hacemos las obras que hizo Juan y Pedro. Y la misma palabra lo dice. Si ustedes tuvieran fe, harían estas cosas que yo hago y muchas cosas mayores. Porque es el Espíritu el que va a fluir en nosotros. Es el Espíritu el que va a actuar. Y es el Espíritu de Jesús quien nos va a llevar a nosotros a hacer una acción en contra del mal. El demonio tentó a Jesús muchas veces. El demonio llevó a Jesús al desierto y ahí le dio 3 tentaciones. En primer lugar, la tentación del poder. Segundo lugar, la tentación de la riqueza. Y en tercer lugar, la tentación de la sabiduría. Nosotros hoy caemos redonditos en esas 3 tentaciones. Y a veces queremos calmar a Dios dándole ciertas ofrendas, oyendo simplemente a misa, atendiendo cuestiones religiosas, pero nos olvidamos que lo que Jesús nos pide a nosotros es hablar con autoridad. Y hablar con autoridad es sentirnos poseídos del Espíritu de Cristo y en su nombre actuar, y en su nombre combatir el mal, y en su nombre combatir el pecado. Porque no somos nosotros los que tenemos la fuerza la tiene el Espíritu de Jesús. Y cuando nosotros lo invocamos, Él actúa, pero tenemos que dar testimonio de vida. Tenemos que respaldar con la vida lo que nosotros estamos anunciando y estamos predicando. La palabra de Dios es una palabra que hay que entenderla. La palabra no es para cristianos flojos y cobardes. No es para cristianos mediocres y comodones. La palabra de Dios es para cristianos comprometidos. Para cristianos que quieran vivir la acción de Dios en su vida personal. Y que trabajen todos los días por ayudarle a Dios a quitar el mal del mundo. Cuando nosotros decimos en el momento de la comunión,
este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estamos diciendo una verdad. Y la verdad es que Jesús vino a eso. Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Jesús vino a destruir el poder del diablo. Jesús vino a destruir el poder del mal. Y para eso nosotros tenemos que dejarnos inundar con el Espíritu de Jesús. Es decir, tenemos que ser hombres con el neumáticos, es decir, inundados por el Espíritu de Cristo, transformados por el Espíritu de Cristo, renovados con el Espíritu de Cristo. Hoy cada uno de nosotros tiene que pensar y tiene que reflexionar. Si los cristianos realmente actuáramos con el Espíritu de Cristo, el mundo sería diferente, el mundo sería distinto. Nosotros seríamos una luz que ilumina a muchos de los que van detrás de nosotros en la oscuridad, porque nosotros para ellos seríamos una luz. Como dice la palabra de Dios, ustedes son sal y luz de la tierra. Y nosotros eso es lo que somos. No podemos ser piedra de escándalo para nadie, como decíamos estos días. Nosotros no podemos ser piedra de tropiezo para nadie. Tenemos que ser una luz que ilumina, una luz que abre. Y ahí encontramos a la persona adorable de Jesús. Jesús era una persona completamente inundada del Espíritu del Padre. Jesús actuaba en el nombre del Padre. Y por eso nosotros tenemos que mirarlo a Él en la palabra. Jesús no se aferra absolutamente a nadie, ni a sus amigos, ni a los poderosos de la tierra. Cuando tuvo que hablarles duro, les habló. Cuando les habló a los fariseos, les dijo, ustedes son una raza de víboras, sepulcros blanqueados. Y cuando Pedro se acercó a decirle que era su gran amigo, era su compañero, a quien Jesús amaba también de corazón, porque era su discípulo preferido. Y entonces ahí encontramos que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Es decir, Pedro no estaba actuando según el Espíritu de Cristo, sino según el espíritu de la carne. Porque Pedro tenía otras aspiraciones de poder, de riqueza, de tener mando, de tener dominio sobre los demás. El apóstol Pablo nos hace entender a cada uno de nosotros lo que esto significa. El apóstol Pablo dice que la ciencia ni las cosas que se aprenden son más importantes que dejarnos nosotros inundar por el Espíritu de Jesús. Que cuando tenemos el Espíritu de Jesús en el corazón, nosotros nos hacemos fuertes, nos hacemos poderosos y nosotros realmente podemos ayudar a sanar el mundo. Podemos ayudar a que el diablo cese su tentación sobre el hombre. Muchos niegan inclusive el diablo, y de verdad que el diablo no existe con cachos y con cola. Al diablo no le interesa asustar a nadie. El diablo se presenta en aquellas personas que nos insinúan el mal, que nos llevan por el camino del mal y que todos los días nos están diciendo al oído que sigamos el mal, que dejemos las cosas de Dios, que apartemos los caminos de Dios. Por eso a Jesús lo persiguieron, porque precisamente iba en contra de las cosas del mundo. Por eso lo mataron y por eso tuvo que ir al madero de la cruz. Por eso derramó su sangre y por eso murieron también los apóstoles. Y mueren todavía hoy muchos cristianos que son testigos del amor de Cristo y que dan un ejemplo de verdadera posesión del Espíritu Santo en su corazón y en su vida. Por eso, mis queridos hermanos, no basta rezar tanto. No basta que nosotros hagamos estas cosas o aquellas otras. Hay que encarnar en la vida a la persona adorable de Jesús. Nosotros tenemos que tener un corazón limpio, un corazón sano, un corazón sincero, capaz de llegar a los demás con ojos de amor. Porque lo que dice la palabra era claro. Jesús tenía una mirada penetrante y esa mirada penetrante profundizaba en el corazón de cada ser humano y lo conocía de pies a cabeza. Y cada uno
podía ver en esa mirada de Jesús una sanación corporal y una sanación espiritual. Qué bueno, mis queridos hermanos, que hoy nosotros entendamos esto. Hoy quiero dirigirme a todos los que están en grupos de oración, a todos los que están en grupos apostólicos, a todas las personas que de una u otra forma no pierden su misa el domingo. Busquen a Dios, ábranle su corazón a Jesucristo. Dejen que el Espíritu de Dios los inunde, los transforme, los renueve. Dejen que el Espíritu de Dios haga la obra en cada uno de ustedes. Porque como dice la palabra, hay que nacer de nuevo. Y hay que nacer del agua y del Espíritu. El agua que nos limpia de todos nuestros pecados y el Espíritu que nos da una vida nueva, con la cual nosotros podemos trabajar y esforzarnos por hacer presente a Jesucristo en el mundo. Porque así como Él, nosotros tenemos que enfrentar el combate contra el mal. Tenemos que enfrentar la lucha contra el mal. No estamos solos. El Espíritu de Jesús habita en nosotros. Y si nosotros lo dejamos actuar, haremos maravillas. Y haremos muchas cosas buenas porque Jesús actúa en nosotros y la vida de Jesús es la que se manifiesta en todos los actos que nosotros hacemos para dar testimonio, para dar ejemplo de vida cristiana. Los invito, mis queridos hermanos, a reflexionar y a pensar. Miren a Jesús. Jesús no se apegó absolutamente a nada de la tierra. Cuando le dijeron que querían irse con él, Jesús le dijo, las aves del cielo tienen sus nidos, las raposas tienen sus cuevas, yo no tengo dónde reclinar mi cabeza. Y cuando algunos querían apartarlo y aún le ofrecieron títulos, porque recordamos aquel momento en que fueron a buscar a Jesús para llevarlo, precisamente porque querían hacerlo rey. Pero no era un reinado espiritual, era simplemente porque les había dado de comer. ¿Y qué mejor para el mundo? Que haya un rey que nos dé de comer sin trabajar, que nos dé buena diversión, que nos ponga música, fiesta, parranda, que nos emborrache, que nos dé a nosotros todo. Entonces, los que buscaron a Jesús se equivocaron. Por eso Jesús se abrió paso entre ellos y desapareció. Nosotros también, mis queridos hermanos, vivimos en esta situación. A veces confundimos el amor de Cristo con el amor humano. A veces confundimos el amor de Cristo con el poder y la riqueza, con la ciencia. A veces confundimos el amor de Cristo pensando que entre más sepamos, más sabios somos. Pero la cosa es lo contrario. Entre más nos dejemos guiar por el Espíritu de Jesús, vamos a ser más sabios que los griegos y vamos a ser más sabios que los doctores, que las personas que se han preparado, porque es el Espíritu de Dios el que va a actuar en nosotros y ese Espíritu es el que nos va a llevar a luchar contra el mal, contra el pecado, contra el demonio, que todos los días nos está tentando, todos los días está buscando la manera de alejarnos, porque al diablo no le gusta que se perdone el pecado, al diablo no le gusta que nosotros hablemos de Jesucristo, al diablo no le gusta que haya familias que estén unidas por el Espíritu de Cristo. Manda a alguien para que divida, para que destruya esa unidad. Y las personas, como no saben realmente la fuerza que tiene el Espíritu de Dios, caen fácilmente en la tentación y entonces viene la confusión y el desastre familiar. Vamos a continuar así la Eucaristía, vamos a alabar y a bendecir al Padre Dios. Vamos a tener este encuentro personal con el Señor Jesús y a decirle en esta tarde a Jesús, ven a nuestro corazón, ven a nuestra vida, quédate con nosotros, ilumina nuestro caminar e ilumina nuestras acciones para que seas tú el que actúe en nosotros y así tengamos la fuerza y el poder para vencer el mal, para sanar el cuerpo y sanar también el espíritu. Amén, amén, amén y amén. Vamos a continuar con el ofertorio. Una espiga dorada por el sol,
El racimo que corta el viñador se convierte ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor se convierten ahora en pan y vino de amor. En el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma comunión. Somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Esta ofrenda, Señor, nos traiga siempre la bendición salvadora, para que se cumpla realmente lo que celebramos en estos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que has entregado a tu Hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos, y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, santo, santo es nuestro Rey Yahvé. Santo, santo, santo es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. No, no, no pasarán. No, 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 no. No, no pasarán. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo, cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo:
tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, vivo y resucitado, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, sobre nuestro obispo Luis Gabriel Ramírez Díaz, que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio, que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Vamos a orar por todos aquellos que se han puesto bajo nuestra oración. Pongámoslas en las manos de Jesús. Él sana, Él cura, Él limpia, Él transforma, Él renueva. Y nosotros acudimos a Él porque le creemos a Él, porque confiamos en Él y porque estamos seguros de su amor. Por eso ponemos en sus manos a los enfermos, especialmente a Zaida Velázquez y a todos los que están, a Juan Carlos Díaz Abril, a la familia Goyeneche Casanova. Le damos gracias también al Señor por el don de la vida, de Santiago Gentil y Juan José Poches. Oramos por todos los que están cumpliendo años en el día de hoy, por aquellos que han echado la vida a perder, para que el Señor enderezca su camino y lo vuelva por la senda del amor. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos José Antonio Guerrero, Enriqueta Baena, Dora Esther Guerrero, Diva Guerrero, José Antonio Guerrero, Jorge Omar Guerrero, y a todos los familiares que han fallecido y se han ido ya a la casa del Padre, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José, esposo de María, San Francisco de Asís, San Benito, San Antonio y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios es Padre de todos y nos ama a todos con un amor infinito. Por eso vamos a dirigirnos a Él diciendo todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, hagámonos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta comida. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar. Está aquí para consolar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar. Está aquí para consolar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Oremos. Saciados con el pan de vida,
Te rogamos, Señor, que el amor con que nos alimentas fortalezca nuestros corazones y nos lleve a servirte, nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos ahora a bendecir el agua, la sal y el aceite. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrer. Dios Padre Todopoderoso, tu palabra lo santifica todo. Dígnate derramar tu gracia y tu bendición sobre el agua, la sal y el aceite. Y haz que todos los que lo vayamos a utilizar sepamos alabarte y bendecirte siempre por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Dios, que para la salvación del género humano hiciste del agua un gran sacramento. Atiende propicio a nuestras súplicas e infunde en este elemento la fuerza de tu bendición, para que esta criatura tuya, poniéndose al servicio de tus misterios, asuma la eficacia de la gracia divina para expulsar los demonios y curar las enfermedades, para que cualquier cosa perteneciente a los fieles que sea rociada con esta agua sea liberada del mal, que no se instale en ella el espíritu del maligno, que se alejen todas las acechanzas del sutil enemigo, a fin de que tus fieles incólumes, por la invocación de tu santo nombre, se vean libres de todo su poder, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que te dignes bendecir esta sal, del mismo modo que mandaste al profeta Eliseo que la arrojase al agua para remediar su esterilidad. Concédenos, Señor, que allí donde se derrame esta mezcla de sal y de agua, ahuyentado el poder del enemigo, nos proteja siempre la presencia de tu Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te exorcizo, criatura de aceite, por Dios Padre omnipotente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Que se aleje de este aceite toda fuerza del adversario, toda acción diabólica y toda incursión de Satanás, a fin de que dé a todos los que lo usen salud mental y corporal, en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, de su Hijo, Señor nuestro Jesucristo, y del Espíritu Santo Paráclito, y en el amor del mismo Señor nuestro Jesucristo, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y a este siglo, por medio del fuego. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios omnipotente, delante de quien está con temor el ejército de los ángeles, cuyo servicio espiritual conocemos, dígnate mirar, bendecir y santificar este aceite con el cual mandaste ungir a los enfermos, a fin de que una vez obtenida la salud, te diesen gracias a ti, Dios vivo y verdadero. Te rogamos que cuantos usen este aceite que bendecimos en tu nombre, queden libres de todo dolor y de todas las insidias del enemigo, y asimismo se libren de toda la adversidad, nunca sean heridos por la mordedura de la antigua serpiente, ya que los has redimido con la sangre de tu Hijo, por el mismo Señor nuestro Jesucristo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Los sacramentales hay que usarlos siempre con respeto. Los sacramentales no tienen un poder mágico ni son brujería. Es precisamente encarnar en nosotros la vida de Cristo y presentarla en estos sacramentos que sirvan de curación y liberación de muchas personas que van a recibir el beneficio a través de ellas. Por eso yo los quiero invitar para que los usen bien, para que ustedes entiendan eso. Hay mucha gente inclusive que va a las casas de brujas y entonces ponen a la gente a que vaya a 7 iglesias para que 7 sacerdotes bendigan el agua y entonces comienzan a usarla con un poder mágico. Eso es maldición para la persona que lo hace y es maldición para la persona que manda. Por eso hay que hacer un gran esfuerzo de hacer las cosas bien, hacerlas en el nombre de Jesús,
llenar el corazón de la fuerza de Cristo. Queremos invitarlos para que se provean de la palabra de Dios. Tenemos la Biblia de América. Tiene un valor de 12,000 pesos. Una Biblia muy barata. Una Biblia que puede llegar a todos los hogares y aún a las manos de todas las personas que quieran tenerla como un libro que les inspire la fuerza y el poder de Dios en sus obras y en su manera de ser. Tenemos también el librito de la brujería, vale 10,000 pesos, para que las personas que quieran pues lo puedan obtener. Ahí van a tener ustedes la fuerza del Espíritu de Jesús, precisamente para vencer el mal, porque Jesús vino a liberarnos del mal y a sanarnos del mal. Jesús vino a garantizarnos a nosotros el camino a la vida eterna. Tenemos el pan de la palabra, ya el mes de septiembre y el mes de octubre, para las personas que lo quieran llevar, ¿vale? Solamente 6,500 pesos, que realmente es un libro que se puede tener en la casa para seguir las lecturas diarias. Para el que quiera meditar en la lectura diaria, pues ahí tenga un libro guía que le va a ayudar. Y si no quiere leer en el libro, pues busca en la Biblia y entonces constata que lo que se está leyendo es la palabra de Dios que está en la Biblia. También les recordamos que tenemos la rifa de la imagen de Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Las personas que nos quieran comprar esta rifa a 2,000 pesos. En verdad es una ofrenda que les pedimos a cada uno de ustedes para terminar la obra de la capilla de San Fermín. Por eso los invitamos a colaborar con buena voluntad, con entusiasmo, con alegría. Hay mucha gente que desde lejos quiere colaborar y nosotros precisamente le pedimos al Señor que el que no pueda colaborar económicamente, al menos lo haga con la oración, para que el corazón de los cristianos se haga generoso y podamos realmente tener este lugar de oración en el corazón de este barrio, que necesita la fuerza de Dios, el poder de Dios. Y nosotros fuimos enviados a eso, a cambiar y a sanar el corazón de los que están enfermos y de los que están perseguidos y atacados por el demonio. Por eso, mis queridos hermanos, los invito en el día de hoy a colaborarnos, a ayudarnos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz del Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz del Las almas de José Antonio Guerrero, Enrique Baén, Dora Esther Guerrero, Vive Guerrero, José Antonio Guerrero, Jorge Omar Guerrero, Diego Fernando Cardona, y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por permitirnos llegar con este mensaje de amor a sus hogares. Nos interesa ayudarles a vivir mejor. Nos interesa mostrarles el camino del encuentro con el Señor para que su vida cambie, su vida sea distinta y sientan el gozo y la alegría del Espíritu de Jesús en sus vidas y en sus hogares. Que el Señor los acompañe y les conceda una feliz tarde y una feliz semana. Bendigamos al Señor. Amén. Mientras recorres la vida, tú